Esta semana fue una semana de mucha bendición. This week was a really blessed week. Y una de las cosas que hablábamos And one of the things we were talking about, era acerca del propósito de la iglesia. it's about the purpose of the church. Y nos cambiaba un poco la perspectiva de esta conferencia, And this conference was changing a little bit our perspective. porque dice, a veces vamos con esta mentalidad de la iglesia, ¿qué puedo recibir? Because sometimes we go to church and we ask ourselves, what can we receive from church? Pero la verdad es que cuando voy a la iglesia, un elemento importante es ¿qué puedo yo dar? But when we go to church, an important element is to think, what can I give to the church? Y ustedes como iglesia, hermanos, dan tanto, And you guys as a church, you give that a lot porque dan amor, because you give love. dan ánimo los unos a los otros, You encourage each other. sirven en lo que pueden, You serve when you can. buscan oportunidades para conectar. You look for opportunities where you can connect with people. Y esa es una iglesia que se mueve. And that's a moving church. Así que yo estoy agradecido por Iglesia Kainos porque somos una congregación realmente que busca esa unidad en el cuerpo. So I'm really thankful for Church Kindness because we're a church that looks for unity in the church. Vamos a continuar la serie desde el capítulo 5. So we will continue with the series starting from chapter 5. Y este libro de Efesios realmente nos ha ayudado tanto a crecer y a fundamentarnos. And this book of Ephesians has really helped us grow and be standing firm. Y este capítulo 5 se enfoca bastante en el caminar del creyente. And this chapter 5 focuses a lot on the walking of the Christian. En el capítulo 4 hablábamos de los resultados And, de nuestra relación hacia arriba. and on chapter 4 we were speaking about the results of our relationship upward. Que eso crearía una transformación interna That creates a transformation on the inside que se va a reflejar como una unidad en el cuerpo de Cristo hacia afuera. that will be reflected as a unity in the body of Christ outward. Entonces hoy estaremos leyendo el capítulo 5 del 1 al 21. So we will be reading on chapter 5 from verses 1 to 21. El vaso lo voy a tirar. Gracias. Gracias. Vamos a orar así como están. So we will pray just how you are. Señor, te damos gracias por esta mañana. God, we thank you for this morning. Gracias, Señor, por la congregación. Father, I thank you for our congregation. Gracias, Padre, porque te pedimos en este momento que nos llenes de tu amor, I thank you, Father, and I ask you to fill us up with your love, que nos llenes con tu sabiduría, with your wisdom, con tu discernimiento, with your discernment, y que esta palabra nos pueda transformar en el interior, Señor. and that your word can do a transformation inside of us. Porque eres tú quien hace la obra, Espíritu Santo. Because it's you that do the work, Holy Spirit. No es las palabras que nosotros digamos, It's not our words. no es, Señor, nuestra manera de decir las cosas, It's not our way of saying things. sino que es tu poder, Espíritu Santo, que hace la obra en los corazones. But it's your power, Holy Spirit, who does the work in our hearts. Así que te pedimos que esta mañana puedas obrar en nuestra vida So we ask you so that you can work in our lives a través de tu palabra. through your word. Gracias, Señor amado. Thank you, Father. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Si nos vamos entonces a Efesios capítulo 5, vamos a comenzar con los primeros 2 versículos. So if we go to Ephesians 5, we're going to start on the first 2 verses. Dice Pablo: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. So Paul says, therefore be imitators of God as beloved children. Versículo 2: y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. And then on verse 2 it says, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Como dijo un pastor en una conferencia que estaba viendo, As the pastor said of a conference that I was watching, no estoy aquí por su felicidad, I'm not here for your happiness.
De hecho, probablemente no terminemos felices después de esta reunión. Probably we're not going to be happy after this Pero estoy aquí church. para su gozo, But I'm here for your joy, porque el gozo es algo que permanece. because the joy is something that lasts. Si buscamos la felicidad, vamos a estar fluctuantes. Because if we look for happiness, we're going to be fluctuant. Pero el gozo es esa esperanza eterna que tenemos en Dios. But the joy is that hope, that everlasting hope that we have in Christ. Entonces Pablo comienza aquí con el primer punto, que es: seamos imitadores de Dios. So Paul starts with this first point that says that we have to be imitators of God. Y esto es algo a veces demasiado grande para And nosotros. sometimes this is really something really big for us to do. Pablo aquí está exhortando a los creyentes de Éfeso a que imiten a Dios en su caminar. So here Paul is exhorting the Ephesians to be imitators of God in their walking, Que sigan el ejemplo de Cristo, to follow Christ's example, que sigamos el ejemplo de Cristo, como Él dio su vida como un sacrificio por la iglesia de Éfeso. how he gave his life as a sacrifice for church, La dio por nosotros. and he gave it for us too. Pero veamos que algo interesante, si nos vamos al versículo 1, Perla, And let's- dice, And let's see if we go back to the verse number 1. comienza con la palabra por tanto. So it starts with therefore. Es decir, es un seguimiento de algo que estaba antes. So it's following something that was before. En el versículo 32 del capítulo 4, So in verse 32 of chapter 4, el versículo anterior de todo esto, the verse before all this, dice Pablo: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Aquí está, puedes traducirlo. so it says, be compassionate one another and forgive each other, just how God forgave each other, just how God forgave you through Christ. Entonces nos está diciendo que tengamos un comportamiento, por tanto, imiten a Dios. So it says us to have this behavior that we have to be imitators of God. Ahora, imitar no significa fingir. So imitate someone, it doesn't mean to fake it. Entonces, porque podemos pensar, ¿verdad? Bueno, voy a imitar, voy a hacer lo mismo y voy a fingir que soy un buen cristiano. So we can think like, I'm going to be an imitator and I'm going to fake that I'm a Christian, right? De hecho, imitar significa ser semejantes. Actually, being an imitator, it means being Similar. similar to what they're doing. Es decir, seguir el ejemplo It means following the example a tal grado que seamos muy similares. at a point that we're going to be really alike. Entonces Jesús se entregó como ofrenda no solo en la cruz. Quiero que pensemos en esto. So God, He offered Himself not just in the cross. Porque cuando leemos este versículo primero, sí, Jesús fue a dar su vida como ofrenda en la cruz. Because when we read this verse, we see and we think that He offered Himself in the cross, right? Pero de hecho el sacrificio comenzó desde que llegó a la tierra. But actually, the offering started since He first put His feet on earth. Vivió una vida sacrificada para culminar su obra en la cruz. He lived a sacrificial life to culminate His work in the cross. Entonces creo que eso a veces nos hace menospreciar el actuar del cristiano, So I think that o no darle tanta importancia al actuar del cristiano. that doesn't help us to give that much importance to the way a Christian should live. Porque hay dos extremos. Because there are two parts. El extremo del legalismo, Because there's legalism, right? donde sí todo lo más importante es lo que se ve externamente, Where yes, everything that is important is what you see on the outside. y el extremo del libertinaje, donde lo importante es lo que hizo Jesús y nada más importa. And then there's liberalism, where the important is what Jesus did, and there's nothing else that Y matters. no es que exista un punto medio, And there's no middle point. sino que lo que existe es la verdad.
what it exists is the truth. Y la verdad que siempre hemos venido hablando que el comportamiento va a ser un resultado de la transformación interna. And the truth is that our behavior will be a result of the transformation on the inside. Veamos un poquito qué dice en el versículo 3. So let's read what it says on verse number 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. 4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, que sea idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho alguna de esas cosas? Like, who of us that are here has done one of those things? ¿Cuántos nos ocupamos a veces en conversaciones que no son edificantes, más bien destructivas? Who of us has been like in conversations that are not sanctifying, but they destruct us? Y es que lo primero que se nos viene es pensar, sí, eso es que eso es vulgares, eso es inmoral. So the first thing that we think like, oh yes, that they are immoral or they are impure. Pero recuerden que Pablo está hablando a los santos. But remember, Paul is talking to us as saints. Aquí se está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Because he's talking to the church of Ephesians. Es decir, que esto abarca mucho más que lo vulgar. So this covers much more than the immoral. Porque muchos de nosotros pueden decir, no, yo no soy vulgar. Because we can think, I'm not immoral, I'm not impure. Pero si nos gusta destruir a la gente. But we like to destroy others. O echar veneno, como decimos. Or we like to throw poison, how we say sometimes. Eso no edifica. And that is not edifying. Entonces caemos en esta categoría. So we are in this category. Dice el versículo 7. So it says on verse 7. Perdón, en el 6, estábamos en el 5. On 6, sorry, we were on. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Verso 7. And verse Así number que no 7. se hagan cómplices de ellos. So therefore do not become partners with them. Versículo 8. Porque ustedes eran antes oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. For at one time you were darkness, but now you are the light in the Lord. Walk as children of light. Ahora, Pablo aquí está destacando algo muy importante. So Paul here is talking about something really important. Está destacando la transformación de nosotros como creyentes. So he's talking about the transformations of us as believers. Que pasamos, ¿verdad?, de vivir en oscuridad a vivir a luz, en luz. We were living in darkness and now we're living in light, right? Por lo tanto, debemos de producir frutos Therefore, we need to produce fruits de bondad, justicia y verdad. of gentleness, of justice, and of truth. Y estaba hablando que las consecuencias de querer permanecer en el otro comportamiento es perder, ser heredero del reino de los cielos. And the consequences of trying to do the other behavior is that we lose the kingdom of heaven. Y aquí quiero que veamos la diferencia. And here I want you to see the difference. Todos en algún momento tropezamos. All of us, in some time, we stumble, right? En algún momento, como les dije anteriormente, caemos en esta categoría. So we fit in this category. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros como creyentes y los no creyentes entonces? But what's the difference between us believers and non-believers? Que nosotros aborrecemos el pecado. That we reject sin. Que aunque caigamos en las mismas prácticas, nos arrepentimos. That even though we do the same behaviors, we repent.
Y comenzamos a decirle, Dios, ayúdame a dejar esto de mí. And we start asking God to help us and help us change this of me. Crucifica esta área de mi vida Crucify this area of my life y ayúdame a ser más como tú. and help me be more like you. Entonces, como creyentes tenemos que identificar esas áreas So as believers, we need to identify all those areas y no ignorarlas. and not ignore them. Y dice, necesito ser imitadores de Cristo. So we need to be imitators of Christ. El problema muchas veces con este pecado es que también va ligado a nuestros hábitos. The problem with this sin is that sometimes it's connected to our habits. ¿Qué es más fácil? So what is easy? Conectarme con una nueva persona hablando de lo negativo o hablando de lo positivo. Crear un lazo. Connect with someone else talking about the positive things of them or the negative things of them. A How veces- do we connect with each other? De otra persona, hablando de otra persona. See, like, Entonces es más fácil hablar de otra persona. so it's easier to talk about someone else, right? Porque como que nos ponen la misma página en contra de la otra persona Because we are on the same page and we are speaking of that other y person, nos hace sentir más cercanos. and it helps us feel closer. Entonces es un hábito. So that's a habit. Pero ¿qué tal que podríamos cambiar ese hábito? So what if we change that habit? Ni siquiera, no recuerdo con quién hablaba de esto. I don't know who I was speaking with. Pero no se trata de decirle, no, a mí no me vengas con chambres. So it's not about telling the person, no, don't gossip with me. Porque a veces la gente viene y se queja con uno. Because sometimes people come and gossip with us, right? O se queja, complains. Complains with us. Entonces, acerca de otra persona. Y como personas nos necesitamos expresar. And as people, we need to like say what we're feeling, right? Pero el hábito nosotros queremos ponernos del lado de la persona. But the habit is that we want to like show that we agree with that person. Pero qué tal que si le ayudamos, es una persona que está buscando ayuda. But what if we instead help that person? Because that's a person that's looking for help. ¿Qué le decimos? ¿Y qué estás haciendo al respecto? What are you doing? Like, what are you doing O in that situation? ¿qué crees que causa ese molestar en tu corazón? Or what do you think it's causing that in your heart? Y hacer preguntas para que la misma persona descubra And ask them questions so that the same person can discover que al final el problema es uno mismo. that at the end the problem sometimes is us. Que al final las heridas las tengo yo. That the hurts and sometimes it's us that have it. The wounds. Entonces, yo más bien le estoy ayudando a procesar. So instead I'm helping that person process. Y le estoy ayudando a entender la otra persona. And I'm making that person understand that other person. ¿Qué podemos hacer para amar a aquella persona aún en esta situación? So what can we do to love that person even though we are in this situation? Entonces ven cómo cambia So you see how this changes. la perspectiva por medio de los hábitos. The perspective through healthy habits. Entonces empezamos a actuar como cristianos. So we start acting as believers. Entonces nosotros estamos luchando constantemente con el pecado. So we are in a constant fight with sin. Ahora, el problema es cuando permanecemos en la misma práctica adrede, a propósito. So now the problem is when we are in the same behavior even though we know that it's wrong. Es decir, no nos arrepentimos. So we don't it means like if we don't repent. Versículo, vamos por el 9. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, como les decía. For the fruit of life is found in all that is good and right and true. Versículo 10. Y comprueben lo que agrada al Señor. And try to discern what is pleasing to the Lord. 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. 11. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible.
But when anything is exposed by the light, it becomes visible. Y versículo 14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Entonces en este episodio estamos hablando de que Pablo nos dice que vivamos como en la luz. So in this series of verses, Paul is telling us to live in the light, according to the light. Vivir en luz. Ahora, ¿cómo vivimos en luz? So how do we live according to the light? Cuando vivimos por medio del Espíritu. When we live through the Holy Spirit. Y el Espíritu nos da muchos frutos, And the Holy Spirit gives us a lot of fruits. ¿verdad? Podemos mencionar los 9 de Gálatas 5:22. We can talk about the 9 fruits of the Spirit that says on Galatians 5:22, right? Pero el pecado nos lleva a la muerte, no produce fruto. But sin takes us to death. It doesn't produce any fruit. Y esta muerte espiritual And this spiritual death, se ve por obras. it looks with works. Aquí dice, las obras de la carne, las obras del pecado. It says all the works of the flesh, of the sin. Entonces, hay una gran perpendicular, bueno, vamos a hacer palabras simples. Hay una gran diferencia There's a big difference de cuando estamos enfocados en la carne, estamos muertos espiritualmente, when we are focused on sin, when we are dead in our sins and transgressions, ni siquiera nos preocupa lo que estamos actuando. because we don't even care of how we are acting. Pero Dios nos ha dotado a todos los que somos creyentes aquí con el Espíritu Santo. But God has given us, to everyone that is here, the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la sabiduría. And the Holy Spirit is what gives us wisdom. Es el que nos lleva a la transformación. It is what transforms us. Y nos lleva hacia su voluntad, a vivir como hijos de luz. And it's what takes us to His will. It helps us to live as children of light. Pero quiero que veamos entonces el versículo 15. So let's take a look at verse 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Tengan cuidado, dice Pablo. So it says, be careful. Es decir, reflexionemos. So it says, think about what you're doing. Cuando estamos teniendo cuidado es porque estamos siendo cautelosos. When we're being careful of what we're doing, it's because we are being cautious. Estamos analizando cada paso, ¿verdad? We're thinking about what we're doing, of every step. Imagínense que van caminando por un puente de hamaca. So let's say you're walking through this hammock bridge. Entonces, hay muchos lugares aquí cuando vamos a esas caminatas en la montaña. There's a lot of places like this when we go hiking, right? Y a veces está con la madera toda quebradiza y vieja. And sometimes the wood it's like broken and it's old. Entonces, ¿qué hacemos? Caminamos con cuidado a través de ellos. So what do? We walk cautious through it, right? De hecho, antes de entrar al puente, nos pausamos, analizamos y caminamos. Actually, before we step in, we think about it and then we walk. No vamos caminando y viene el puente de hamaca y empezamos. No, nos paramos, nos agarramos y analizamos. So we don't just walk through it like this and then we think about it and we think before we walk. Ese es caminar con cuidado. So that's being cautious whenever we walk. Entonces, cuando dice aquí Pablo que tengamos cuidado, verso anterior, Perla. So when Paul says to be careful, Sí, que tengan cuidado en su manera de vivir, it says us to be careful in the way we walk. que nos pausemos, So it says to pause, analicémonos. be cautious. Y es que a veces, y eso sería un buen hábito diario de hacer, So that would be a really good habit to do every day. pero normalmente cuando pensamos en el día o en la semana, But normally when we think about the week or about the day, empezamos a decir, qué difícil fue este día. we just say like, this was a really hard day. Y empezamos a analizar las cosas que nos sucedieron en el día. And we start thinking about the things that we went through the day.
y las situaciones por las que pasamos and the situations we went through y a las personas que me hicieron, cómo reaccionaron hacia mí. and what people did to me and how we react against that. Pero pocas veces nos tenemos a pensar cómo caminé este día. But we don't think that much how we went through the day, like how did we walk through the day? ¿Por qué me herí tanto este día? Why was it that hurtful for me? ¿Por qué me sentí tan ofendido por todo? Why did I get that offended for everything? Y entonces empezamos a vernos, a hacer una inspección interna. So we start analyzing ourselves Y podemos decirle como David oraba: and we can talk to God how David prayed. examina en mi corazón, oh Dios. Examine my heart, oh God. Porque esa es una tarea que a veces es difícil hacerla solo. Because that is something that it's really hard sometimes to do it by ourselves. Pero en oración el Espíritu Santo nos va a ir revelando esas áreas. But in prayer, the Holy Spirit will reveal those areas in us. Entonces, como creyentes necesitamos sabiduría para el diario vivir. So as believers, we need wisdom to our everyday life. Pablo le está diciendo a los creyentes en esta última parte del libro, del versículo, Paul is saying to the believers in this last part of the que verse vivamos sabiamente, que aprovechemos el tiempo y que busquemos la voluntad de Dios en todas las cosas. to be wise, to take advantage of time and look and search for the will of God in every area of our lives. Versículo 16. So in verse 16, Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. making the best use of the time because the days are evil. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Quiero hacer una pausa aquí porque es muy fácil leer estas palabras de Pablo I just want to make a pause here because it's really easy for us to read these words of Paul sin conocer un poco de su intención. without knowing the intention for him writing this. Porque yo puedo gritarles esas palabras ahorita. Because I can scream these words to you. ¡Idólatras! I can say idolaters. Y empezarles como que estoy enojado y que Pablo estaba enojado y por eso las transmitimos así. And talk to you as if I'm angry because Paul was angry and I want to transmit that way. Pero Pablo es un hombre que se atrevió a decir que sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. But Paul was a guy that he was so brave that he said that we needed to imitate him as he was an imitator of God. Entonces Pablo estaba lleno de amor So Paul was full of love. y hizo estas cartas por amor y deseo de edificar a la iglesia. And he wrote these letters because he wanted to love and edify the church. Es el mismo Pablo que dijo: tengo mi vida como basura a causa del evangelio. That's the same Paul that says that his life looked like trash because of gospel. Es el mismo Pablo que dijo: para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. He was the one that says that for me the living is Christ and the living is Christ and to die it's a winning. It's a It's a gain. gain. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dijo básicamente? Y después dice: no sé realmente cuál de los dos quiero más, si irme a estar con Cristo o quedarme aquí a causa de ustedes. And he even said, I don't know what I want the most. I want to go up there with Christ or stay with you guys because I love you so much. Y no solo por el amor de comunidad, And not because of the love like in the porque él church. sentía que todavía tenía que dar una misión para edificar a la iglesia. Because he needed that there was a mission that he needed to edify the church. Entonces yo cuando leo estas palabras, So when I read these words, las leo con mucho amor y con mucha compasión, so I read them with a lot of love and compassion. porque siento que así las decía Pablo. Because I feel that's the way Paul said them. No sean insensatos, amados, He said, therefore do not be foolish, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. but understand what the will of God is. Of the 18. Lord is. On the 18th. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. ¿Y qué es la llenura entonces del Espíritu?
and what is being filling up with the Spirit. Porque Pablo aquí nos está diciendo entonces que la llenura es un elemento esencial para vivir una vida sabia. So he says here that being filled up with the Spirit, it's something essential for the living of the Christian. Es esencial para honrar a Dios y glorificarlo. It's essential to glorify and honor God. Recordemos que todos aquí recibimos al Espíritu Santo al momento de nuestra salvación. So remember that whenever we accept Christ as our personal Savior, we all receive the Holy Spirit. Y no lo recibimos por pedacitos. And we don't receive like just parts of the Holy Spirit. Recibimos al Espíritu Santo. We receive the Holy Spirit. Como buen sanpedrano, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Pero como leímos en Efesios 4:30, And as we read on Ephesians 4:30, el Espíritu puede ser contristado the Spirit can be constricted. y su actividad puede ser apagada en nuestras vidas And the Holy Spirit can be turned off in our lives por nuestro pecado, por la idolatría, because of our sin, idolatry, y esto no nos permite entonces experimentar esa llenura. and this doesn't allow us to be filled with the Spirit. Entonces, en este versículo Pablo está hablando que la llenura es un estado progresivo So in this verse, he's saying that the Holy Spirit is something progressive, que va aumentando conforme consumimos de su fuente. that it's getting bigger and bigger as long as we look for Him in the Bible. Entonces, es lo mismo el que se emborracha, ¿va? Va tomando y tomando hasta que se emborracha. So it's the same when we get drunk, right? We drink and drink until we get drunk. Pero ¿cómo se va alimentando entonces? ¿Cómo se va sintiendo esta llenura? So how do we feel when we are getting filled by the Holy Spirit? A través de nuestra relación, evidentemente. It's through our relationship with God. Pero es que yo quiero que entendamos qué significa nuestra relación con Dios. But I want you to understand what it means, our relationship with God. Significa escucharlo a Él y hablarle. It means listen to Him and talk to Him. Es decir, su palabra y oración. It says His word and in prayer. Y hay muchas otras disciplinas que nos ayudan a crecer en ello, ¿verdad? And there are multiple disciplines that help us grow in it. Right? Ayunar, devocionales, estudios bíblicos. Fasting, devotionals, Bible studies. Pero conforme nuestro crecimiento y madurez espiritual a través de esta relación, But as we grow up in the Lord through this relationship, vamos a aprender entonces a someter nuestra carne. we're going to learn how to give our flesh. Y vamos a darle libertad al Espíritu para que obre en nosotros. And we are going to give the Holy Spirit the freedom to work in our lives. Para ocupar cada área de nuestra vida que nos guíe y llevarnos a su voluntad. So that the Holy Spirit can take every area of our lives and He can guide us to the will of the Lord. Entonces vamos a experimentar esa llenura y vamos a ver su poder a través de nosotros. And we are going to experience that fullness and we are going to see His power through us. Y va a ser un fruto para Dios. And it's going to be a fruit for God. No un fruto para nuestra gloria, para Dios. Not a fruit for our glory, but for God. Entonces la llenura no es hechos externos. But so the fullness is not things that we can see on the De hecho se outside. aplica a los pensamientos más íntimos It applies to our most intimate thoughts y los motivos de nuestros actos. and also the motives or the intentions of our actions. Pero ¿qué pasa con la idolatría? But what happens with idolatry? Nosotros ya no tenemos imágenes a las que adoramos, We don't have those images that we idolate. no tenemos aquellos otros dioses. We don't have other gods. De hecho, creo que el problema actual de mayor idolatría Actually, I think that the problem, like what we idolate the most, somos nosotros mismos. it's ourselves. Somos nuestros propios ídolos. We are our own idols. En este mundo nos preocupamos más que nada que nosotros mismos. In this word, we care about, most of the time, we care more about ourselves than any other thing. Entonces nos ponemos antes incluso que Dios. So we go before, we place ourselves before even God. Porque ¿qué es un ídolo? Because what's an idol? Es lo que está antes que Dios. It's what it's before God. Lo que está quitando el puesto que merece Dios. What it's taking the place that God deserves. Y sí, podemos decir, And yes, we can say,
Bueno, es que el fútbol es un ídolo de algunos. It's that soccer, it's an idol of some people. O los hijos son el ídolo de los otros. Or children are idols of some people. La verdad es que el ídolo es sí mismo, es la misma persona. But sometimes we are our own idol. Porque yo me siento bien con mis hijos. Because I feel good with my Porque children. yo quiero ir a divertirme, a jugar un deporte. Because I want to go have fun, play a sport. Entonces ven cómo no es el objeto en sí el ídolo. So you see how the problem is not the idol, Soy yo mismo. but it's myself. Yo soy el ídolo. Sometimes I'm the idol. Y Dios me quiere mandar a un lado a hacer una misión o a servirle de cierta manera. And God sometimes wants to send me to do missions and serve in a way. Y empiezo a pensar en todos los elementos que no me gustan, que no me hacen sentir bien. And I start thinking of all the elements that I don't like, that don't make me feel good. Todos los elementos que me van a sacar de la comodidad. All the elements that are going to bring me out of my comfort zone. Y todos los riesgos que eso conlleva. And all the risks that is going to take. Porque el yo es demasiado importante. Because the I, it's so important. Y Me. podemos ver a Chris y Alicia. We can take a look at Chris and Alicia's life. 1000 veces mejor estar en Estados Unidos. It's way better to be over there in the United States. No digo que le iba a ir 1000 veces mejor a ellos. I'm No le digo que les iba a ir 1000 veces mejor. not saying that it's going to be like way better over there, like in their lives. Pero si nos ponemos a ver la información, But if we take a look on the information, mucho mejor estar allá. it's way better to be over there. Pero requirió el crucificar el yo. But they had to crucify themselves. Dios me llamó God called me, y yo tengo que obedecer. and I need to obey. Entonces someto la carne, So I surrender my flesh. someto mis deseos I surrender my desires. y digo, Dios, yo confío en ti. And I say, God, I trust you. ¿Cómo podemos aplicar entonces estos principios en nuestra vida? So how can we apply all this to our lives? ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Normalmente, otra vez, nos enfocamos en el fruto de Jesús, So we focus on the fruit of Jesus. like ¿verdad? what Él he sanó did. enfermos, So he healed sick people. era compasivo, He was compassionate. fue sabio, He was wise. hizo milagros, He did miracles. caminó con autoridad, He walked with authority. predicaba, enseñaba, etc. He preached. He taught all of that. Pero nuevamente esos eran sus frutos. But again, those were fruits, examples of his fruits. Pero preguntemos entonces, ¿qué produjo esos frutos? But let's ask ourselves, what produced all those fruits? Lucas 5:14. Está en Luke pantalla. 5:14. Vamos al libro de Lucas. ¿No lo agregas? Okay. En Lucas 5:14, si lo buscamos ahí en sus Biblias, estaba diciendo Jesús, cada día que hacía su ministerio, In Luke 5:14, this was something that Jesus was saying every time he did his ministry. pasaba lo siguiente. So this is what happened. Versículo 14 y versículo 15. So verse 14 and 15. Amén. Dice, y él le mandó, cuando sanó a un leproso, ¿verdad? Que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. And he told him, right, because he just healed someone with leprosy, and he said, and he charged him to tell no one, but go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing as Moses commanded for a proof to them. Le dijo que no le dijera a nadie. He told them to tell no one, right? Pero versículo 15, su fama se extendía más y más y se reunía con mucha gente para oírle, para que le sanase sus enfermedades. But now in verse 15, but now even more the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities. Y aquí está la clave, versículo 16, ¿qué es lo que hacía Jesús?
And here is the key on verse 16, what Jesus did. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. But he would withdraw to desolate places and pray. Entonces la práctica que dictaba el comportamiento de Jesús So the practice that dictaminate Jesus' behavior, es su relación con el Padre. it was his relationship with the Father. Se apartaba a orar, So he would withdraw himself a buscar and la pray guía. because he wanted to look for guidance. Nuevamente, lo que hemos estado hablando de esta serie, Again, what we have been speaking in this series, hacia arriba, upward. a conocer su carácter y a buscar su voluntad. So he wanted to get to know God's character and to know his will Y someter la carne a su señorío. and surrender himself to him. Pero entonces, ¿por qué vuelvo a caer en el pecado? But then why do I go back to sin? Dice en Santiago 4:7. So it says on James 4:7. Someteos a Dios. No es ese. Así que sométanse a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. It says, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." ¿Cuál es la clave? So what's the key? Someternos a Dios. Submit to God. Es que nuestra carne quiere las cosas de la carne. Is that our flesh wants the things of the flesh. Nuestra carne no quiere vivir como hijos de luz. Our flesh doesn't want to live as children of light. Entonces, cuando nos sometemos, vamos a poder resistir a las tentaciones y huirán de nosotros. So when we surrender ourselves, we are going to be able to resist temptations and they will flee from us. Que es lo mismo a lo que dijo Jesús en San Juan 15. That it's the same thing that Jesus did that Jesus said in John 15. Versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. And verse 4 says, let there be remain in me and I will remain in you. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, está diciendo Jesús. So how fruits cannot give fruit if they don't are not in them, then you will not give any fruit if you're not in me either. Y dice Jesús, yo soy la vid y ustedes, nosotros somos los pámpanos. So Jesus says, I'm the vine, I am the vine and all of you are the fruit, the fruit, the branches. Sorry. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. And the one that remains in me and I remain in him, this will give out fruit. El que permanece, The one that remains in me. porque separado de mí nada podéis hacer. Because separated from me, there's nothing you can do. Entonces, el que permanece es el que puede someterse. So the one that remains is the one that can surrender. Esa es podemos actuar como iglesia, podemos hacer todas las acciones necesarias. So we can act as a church. We can do all the works that are necessary. Podemos engañarnos a nosotros mismos, los unos con los otros. We can foolish each other. Like we can. Pero ustedes saben en su corazón But you know in your hearts cuál es realmente el deseo. what's really the desire. Y el deseo me va a llevar a la acción. And our desires are going to take us to action. Y el Espíritu Santo constantemente nos está jalando hacia nuestra relación con Dios. Because the Holy Spirit is constantly drawing us to our relationship with God. Así que no pueden decir, sí, el Espíritu Santo me está mandando a servir, servir y servir. So you can't say like the Holy Spirit is taking me to serve, and serve. Y su relación con Dios está totalmente desconectada. And your relationship with God is disconnected. No hay congruencia ahí. There's no congruency with that. El Espíritu Santo nos está acercando a la cruz.
The Holy Spirit will take us to the cross. Y nos está llevando al entendimiento de nuestra necesidad de rendirnos a Dios. And will take us to a place where we need to surrender ourselves. Y cuando entendemos la santidad de Dios, And when we understand His holiness, había una imagen que nos mostraban en la conferencia. there's an image that it was shown in the conference. La santidad de Dios es hacia arriba, ¿verdad? The holiness of the Lord it goes upward, right? Entendemos su estándar de perfección. So we understand His standard of perfection. Entendemos su carácter We justo. understand His character that is just. Entendemos su verdad We understand His truthfulness. y cómo Él merece toda la gloria y la honra. And how He deserves all the glory and honor. Conforme a nuestra madurez espiritual vamos entendiendo que cada vez es más arriba, más inalcanzable Dios. As long as we mature spiritually, we see that God is unreachable. Y también vamos entendiendo nuestro pecado, And we are also understanding our sin. que esa es una flecha que va hacia abajo. That is an arrow that goes downward. Entendemos qué tan malos somos. So we understand how bad we are. Aun cuando creemos que somos buenos, somos peores. Even though we feel or we think that we're good, we are worse Y than que what we think. merecemos la muerte. And we deserve death. Y que jamás llenaremos el estándar de Dios. And we will never get to His standard. Entonces hay un vacío que cada vez se hace más grande, una separación cada vez más grande. So there's a gap that keeps on growing and growing. Y que lo que lo llena es la cruz. And that the only thing that fills it up is the cross. La cruz es el camino que llena esa separación. The cross is what fills up that gap. Y entre más grande es la separación, más grande es la cruz. And the bigger the gap, the bigger the cross. Y nos da a entender más grande qué es lo que hizo Jesús y cuánto necesito yo más permanecer en Él, porque Él es el que lo hace. And it helps us understand the big thing that He did on the cross, because it's Him that does those things through us. Yo no lo puedo hacer, I can't do it. pero Él me dejó su Espíritu Santo But He let me His Holy Spirit para que me ayude en este caminar. so that He can help me in this path. Así que hermanos, mientras terminamos, So brothers and sisters, as we finish, quiero que pensemos en una cosa. I want us to think in one thing. ¿Qué es más grande? What is bigger? ¿Mi deseo del yo My desire of my I de conseguir estas cosas temporales, to get this earthly things, to accomplish these earthly things, o mi deseo de permanecer en Jesús or my desire to remain in Jesus y Christ poder experimentar esa vida abundante de la que Él habla? and be able to experience that abundant life that He talks about? Y no estoy hablando de riquezas, And I'm not talking about being rich, porque la vida abundante se trata de experimentar el reino en nuestro corazón. because the abundance of life, it talks about experiencing the kingdom of heaven in our hearts. Caminar con una perspectiva espiritual. Walk with a heavenly perspective. Esa es la lucha de todos nosotros, hermanos. And that's what we struggle with. Esa es la lucha mía. This is my struggle. Y yo sé que es la lucha de ustedes. And I know that it's your struggle sometimes. Es decir, no se lo digo aquí desde una posición de santidad. So I'm not talking about this position as if I'm holy. Le estoy hablando de una lucha en la que nosotros juntos nos podemos ayudar a caminar en ese camino. I'm talking about a struggle that we all have, and we can all help each other to walk in that path of holiness. Eso significa edificarnos. So that is what it means to edify each other. Cuando un hermano se está portando mal y viene con odio y con quejas, So when a brother or sister is talking about someone else and is complaining about someone else, es una señal que está en necesidad that's telling us that he's in a necessity. y que yo puedo ser el canal de bendición que Dios puede utilizar para ayudarle a ese hermano a dejar de sentirse así. And I can be that bridge of blessing to help that brother or sister so that he can stop feeling that Y way que pueda crecer en él. and that he can grow in him. Así que esta semana los desafío a que analicemos nuestro caminar. So in this week, I challenge you guys to think about how you're living. Si hay más obras de la carne que el fruto de Dios en mi vida. Are there more works of the flesh or the fruits of the Holy Spirit in my life? Eso es en mi intimidad, en mi interior.
And that's something I will do in my relationship with the Lord, in my intimacy with Him. Porque no se trata de una imitación externa. Because it's not about an imitation on the outside. Se trata de una imitación interna que produce fruto externo. It's about an imitation on the inside that produces that fruit on the outside. No se trata de imitar los frutos de Jesús, se trata de imitar su vivir en intimidad y los frutos van a ser nuevamente un resultado. It's not about imitating the fruits of Jesus. It's about imitating His relationship with the Lord, and with that intimacy, the fruits will show up. Eso es lo que abordaba Jesús con los fariseos. And that is what Jesus spoke to the Pharisees. Que no sean sepulcros blanqueados, dice. That don't be tombstones, ¿verdad? ¿Sabes qué es un sepulcro? ¿Va? Es una tumba que hay un cadáver adentro y que está podrido y putrefacto. So you know what a tombstone is, that it has a cadaver inside Y que hiede. and it stinks. Y que por fuera, dice, están blancos como la nieve. And from the outside you can see that they are white as snow. Así le dijo Jesús a los fariseos. So that's how Jesus called the Pharisees. Entonces ocupémonos en el corazón, en nuestra intimidad con Dios. So let's occupy of our hearts in our intimacy with the Lord. Vamos a orar. Let us pray. Pónganse de pie. Stand up, please. Padre, te agradezco, Señor, por tu palabra. Father, I thank you for your word. Te agradezco, Señor, por tanto amor. I thank you for your love, Father. Porque sí, Señor, yo sé que muchas partes de la Biblia pueden parecer duras. Because yes, Father, I know that some parts of the Bible may be harsh. Pero realmente son un acto de amor, son palabras de amor para permanecer en lo más importante. But actually, there are words of love so that we can remain in what is important. Y ese es permanecer en nuestra relación contigo, Jesucristo. So that we can remain in our relationship with you, Jesus Christ. Gracias por llenarnos de tu amor. Thank you for filling us up with your Y love. te pido que entre más experimentemos tu amor, And I pray that as long as we experience more of your love, podamos ser más transformados para que nuestro externo, Señor, sea lleno de un producto de ese amor tuyo, Señor. we pray, Father, that we can show the fruits because of our intimacy with you. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus Ayúdanos Christ. a vivir cada día como hijos de luz. Help us live every day of our lives as children of light. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque lo necesitamos a rendir, Padre, a someter la carne. Help us, Holy Spirit, because we need to surrender our flesh. Y ayúdanos a vernos mutuamente como tú nos ves, Padre, a través de tus ojos. And help us see us as you see us, Father, through Gracias, your Padre. eyes. En Thank el you, nombre de Father. Jesús. In Jesus' name I pray. Amén. Amen.